Dios les bendiga. Amén. ¿Quién vive? A su nombre la gloria. Dios que venimos a adorar no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. El Dios que vive por los siglos de los siglos, y Él está aquí en medio nuestro. Su presencia está aquí en este lugar. Gloria a Dios. Así, ¿verdad? Le hemos adorado, le hemos exaltado, le hemos glorificado y hemos bendecido su santo nombre. Y ahora vamos a escuchar la poderosa palabra de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a buscar en San Juan capítulo 14, versículo 6. Aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Vamos a estar leyendo ese versículo. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Pueden tomar asiento. Vamos a estar en esta preciosa mañana, algo que Dios puso en mi corazón. Tal vez usted dice: yo ya lo escuché, yo ya lo oí, ¿verdad? Pero si el Señor nos va a hablar otra vez, ¿verdad? En esta preciosa mañana, en este día, y el tema es: camina con Dios y tu vida cambiará. Todos, ¿verdad? Estamos con ese mismo sentir, ¿verdad? Que cada día queremos ser mejor y caminar para ser cambiados. Se dice, ¿verdad?, que hay una práctica muy sencilla, gratuita, barata, y que se puede llevar a todos los lugares del mundo donde usted vaya. Esa práctica, ¿verdad?, tiene varios beneficios. Al hacer esa práctica, ¿verdad?, nos cambia hasta nuestro peso también. Cambia el peso, cambia vascularmente, cambia humanamente, ¿verdad? Cambia nuestra vida, ¿verdad? Cambia nuestra vida donde quiera que nosotros vayamos, emocionalmente, cardiovascularmente. Y es algo bien sencillo, y eso se llama caminar, ¿verdad? Y caminar, ¿verdad? La persona que camina físicamente no tiene que decir nada, ¿verdad? Porque en su físico se le va a notar, ¿verdad? No va a decir: yo ando caminando, yo no. Se le va a notar, y la persona que lo practica va a tener una buena calidad de vida, ¿verdad? Pero en lo que vamos a hablar en esta preciosa mañana, realmente, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa realmente caminar con Dios? ¿Verdad? Caminar con Dios, ¿verdad? No es que vamos a estar caminando sin parar, que no. Caminar con Dios va mucho más allá de un caminar físico, ¿verdad? Caminar con Dios es cuando nosotros, ¿verdad?, entramos a una nueva dimensión de poder y de gloria. Entramos a una nueva dimensión cuando nosotros comenzamos a practicar, porque en todo hay un comienzo. Y para practicar, ¿verdad?, se necesita mucho la disciplina, así como en lo físico, ¿verdad? Yo creo que a nadie nos gusta caminar, porque este cuerpo siempre está cansado, agotado, tiene hambre, tiene sueño, quiere distraerse, quiere hacer muchas cosas, pero menos caminar. Y en lo espiritual viene siendo lo mismo, ¿verdad? En lo espiritual es lo mismo, pero caminar nos lleva a nuevas dimensiones, a meternos en el espíritu con nuestro Dios. Cuando caminamos con Dios siempre, ¿verdad?, estamos conectados con Él. Aquí se nos enseña mucho de la oración,
porque sabe que sin la oración no hay poder. El poder del cristiano está en la oración. Allí es donde nosotros tenemos el poder de Dios. Cuando nosotros comenzamos a caminar buscando la presencia de Dios en oración, allí nos conectamos con lo eterno, con lo divino. Allí nosotros comenzamos a escuchar la voz de Dios. Mucha gente dice, yo no puedo ir a Dios, no puedo escuchar la voz de Dios. Pero Dios nos habla de diferentes maneras, de diferentes cosas. A veces hasta en las circunstancias que pasamos, allí Dios nos está hablando. Lo que pasa es que no escuchamos porque no nos detenemos, no hacemos una pausa. El ruido, ¿sabe que en la mente hay un ruido? Incluso cuando usted viene aquí a adorar, empieza su mente a dar vuelta y a dar vuelta. Pero cuando yo nos alineamos con lo eterno, nuestra mente comienza a ser, como dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nosotros, cuando tenemos esa mente de Cristo y nuestra mente está en silencio, es cuando podemos escuchar la voz del Espíritu Santo y echamos fuera todos esos ruidos que perturban al hombre, que perturban a la mujer y no dejan escuchar la voz de Dios. La oración, ¿verdad?, es importante porque allí es donde nosotros nos encontramos con Dios y nuestro espíritu es vivificado. Ese espíritu es donde somos nosotros saciados con nuestro Dios. Por eso, ¿verdad?, mucha gente su espíritu lo tiene muerto, su espíritu está apagado. Pero nosotros, ¿verdad?, a través de ese caminar comenzamos a avivar nuestro espíritu, a tener esa comunión con nuestro Dios, a buscarlo, porque Él quiere que lo busquemos en espíritu y que lo busquemos en verdad, porque no es una religión, sino Él quiere que lo busquemos en espíritu y en verdad. Cuando nosotros lo buscamos en espíritu y en verdad, nuestro espíritu comienza a vivificarse, a tener vida. Y tal vez usted dice, pues yo tengo vida, yo no estoy muerto, pero se habla de una muerte espiritual, una muerte que es espiritualmente, pero Él quiere despertar su espíritu en este día, quiere que su espíritu despierte para que usted pueda adorarlo en espíritu y en verdad, porque Él quiere esa adoración en espíritu, de espíritu a espíritu. Y en este día tú puedes decirle, despierta mi espíritu, que yo quiero adorarte. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque Él quiere que tú despiertes de esa comodidad, que despiertes de ese letargo, porque son letargos de Satanás que avienta para querer tenerte dormido, quererte tener allí atrapado. Pero Él en esta mañana te dice, allí no te dice su palabra, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14 es un llamado que el Señor nos hace para salir de ese estado espiritual, ¿verdad?, en que la iglesia ha caído, porque ha caído en un letargo, que se siente cansada, cansada todo el tiempo, para todo, cansancio, excusas y de todo. Esos son letargos, son dardos del enemigo para aventar, para querer tener a la iglesia inactiva. Pero hay una iglesia que está viva, una iglesia que está activa, una iglesia poderosa, que aún en medio de este caos, de este mundo, está esa iglesia poderosa, ese remanente que está vivo, ese remanente que está activo, ese remanente poderoso que clama, que intercede y que camina sin mirar atrás, sin poner la mirada hacia atrás. Porque hay mucho pueblo que dice,
tengo mucho tiempo caminando. Y hasta le preguntan, ¿y usted cuánto tiene? No, pues yo casi 40 años. El otro no, que 20 años. Y de verdad está caminando. Ahora se le nota que está caminando. Una persona que está caminando, aunque esté en el lugar que esté, cambia la atmósfera. Shamántala y aquí canta. Cambia la atmósfera espiritual. Aunque esté muerta ese lugar, con esa unción, es un portador de la gloria que porta la gloria de Dios. Y esa atmósfera cambia, porque realmente caminar con Dios es estar en el lugar secreto con Él, día tras día, pagando ese precio, buscando su rostro en espíritu y en verdad. Como Él dice, que Él quiere que le busquemos en espíritu y en verdad. Pero no se confunda que usted diga, ya tengo tantos años caminando. No, caminar con el Señor es una entrega. Tenemos que humillarnos ante Él, postrarnos ante Él, humillarnos delante de Él y postrarnos allí en el lugar donde usted busca a Dios, porque es hermoso. Y a mí me encanta cuando venimos aquí a la casa de Dios, porque hay algo, como dice el Señor, que allí manda bendición y vida eterna, porque somos, como dice, ¿verdad? Esos leños, ese que carga el fuego cada uno. Y se imagina cuando todos esos leños encendidos, todos comienzan, pues se suelta el fuego de Dios. Y por eso, ¿verdad? Tenemos que buscar a nuestro Dios y estar siempre encendidos con ese fuego del Espíritu Santo. Pero si queremos buscar y seguir caminando con Dios, tenemos que buscarlo, pagar ese precio, porque hay un precio que pagar, ¿verdad? Así como nuestro Señor Jesucristo, Él pagó un precio. Él dejó su trono de gloria, ¿verdad? Y vino a humillarse hasta la cruz. Él vino a humillarse, a servir. Y todos, ¿verdad? Tenemos que seguir esa obediencia que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Ese ejemplo que el Señor nos dejó. Pero tenemos que nosotros buscarlo para avivarnos, y cuando vengamos, ¿verdad? Aquí está la bendición de su Espíritu Santo. Cuando venimos y le adoramos todo el cuerpo, algo grande, el Señor comienza a suceder. Pero de esos cristianos que dicen, yo tengo tanto tiempo, y llegan a la iglesia y todos apagados, y digo, pues ¿cómo? No, los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Estamos llenos, y como digo, gloria a Dios, ¿verdad? Que fluye aquí el poder y la presencia de Dios, en la alabanza, en la adoración. La palabra fluye con poder y con gloria, pero esa es por la búsqueda de cada uno de nosotros, de ustedes, del pueblo, del siervo, que estamos allí buscando el rostro de Dios. Así es que en la oración es donde somos llenos y somos avivados y somos saciados de Él. Aleluya. También es a través de la palabra de Dios. La palabra tiene vida y tiene poder activo y autoridad. Esa palabra poderosa, como dice allí, ¿verdad? Que esa es la palabra de Dios. Es tan poderosa, ¿verdad? Que parte el alma, lo profundo del ser, las coyunturas, y traspasa hasta lo profundo de cada uno del alma, y que transforma, ¿verdad? Si queremos conocer a Dios, tenemos que meternos en la palabra. Esa palabra es nuestra guía. Esa palabra es la que nos dice la voluntad de Dios para nosotros. Pero ¿por qué a mucho cristiano, a creyente,
no le gusta leer la palabra de Dios porque piensa que es letra, es letra, pero esta es letra escrita, pero pasa a ser vida cuando hay vida dentro de usted, cuando hay vida dentro de mí, pasa a ser esa espada poderosa que dice su palabra, ¿verdad? Que es vida y es poder su palabra. Y esa es la que hace cambios a cada vida, a cada corazón, ¿verdad? Por eso tenemos que meternos a la palabra, buscar la palabra, buscar la oración, porque allí es donde caminamos. Y como le digo, es hermoso cuando venimos a adorar a Dios aquí en este santuario. Es hermoso cuando venimos a adorarle, pero nuestro crecimiento, ¿verdad? Allí no termina todo, ¿verdad? Cuando salimos de aquí, cuando salimos en nuestros hogares, allí tenemos que nosotros seguir buscando el rostro de Dios, ¿verdad? Seguir buscando a nuestro Dios siempre, porque tenemos que buscarlo 24/7, ¿verdad? Nuestra mente, aun cuando estamos en nuestros trabajos, adorarle a Dios. Cuando estamos en la calle, en nuestra casa, buscar a Dios en nuestra mente, con nuestro corazón, ¿verdad? Eso es caminar con Dios todo el tiempo, sin parar, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? La pregunta es, ¿estamos realmente dispuestos a caminar con Dios? ¿Realmente estamos dispuestos? ¿Queremos realmente caminar con Dios? Porque esto no hay un límite, no hay un límite para, entre más nos metemos, dice que los secretos están escondidos para sus hijos. Dios tiene muchas cosas que quiere darse a revelar a nosotros. Hay profundidades, por eso dice que Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que hay tinieblas y la luz mora en Él, porque Él es el que nos da esa revelación, el que nos muestra, lo que nos enseña, incluso algo que vaya a pasar, aún en la familia, Él te lo revela, Él te lo enseña, Él te lo muestra a través de la búsqueda, de la oración, de la palabra. Él viene y te da esa revelación, pero Él quiere, ¿verdad?, que nosotros nos comprometamos y decir, yo me sacudo de esta, no tolero más ser pasivo, no tolero más, ¿verdad?, la situación como estoy, y yo decido entrar para buscar la presencia de Dios, para buscar más de Dios. No tenemos que quedarnos, ¿verdad?, pasar otro año y otro año y otro año y en lo mismo. No, tenemos que dejar ese letargo del enemigo y comprometernos para buscar la presencia de Dios como Él quiere que nosotros lo busquemos, porque separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos caminar con Él, pero tenemos que nosotros hacer ese compromiso. ¿Sabe que es maravilloso caminar con Dios? Es lo más maravilloso que puede habernos pasado a nosotros, porque hemos venido marcados y sellados para nosotros hacer grandezas, para hacer maravillas, pero tenemos que hacer ese compromiso. Pero es lo más maravilloso poder caminar con el Señor, ¿verdad? No corra, porque si usted corre se va a caer y se va a quedar en el camino. Camine, como decía el hermoso canto, donde la nube se mueve, yo me muevo. Tenemos que caminar donde el camino está, y nosotros sabemos que el camino ya está listo, porque Jesús es el camino, Él es la verdad, y nosotros vamos por ese camino. Tenemos, ¿verdad?, ejemplos que impactan nuestra vida,
que de los personajes, ¿verdad?, que caminaron con Dios. Si nosotros estudiamos esos personajes, ¿verdad?, impactan nuestra vida, impactan nuestro corazón, ¿verdad? Y miramos ese personaje que hemos hablado, que se ha hablado aquí mucho, ¿verdad? Es el personaje de Enoc. Él, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que él caminó con Dios. Tenemos la cita en Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24, dice: y caminó Enoc con Dios y desapareció, porque después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Fíjense, él caminó 365 años. Yo me preguntaba, ¿y nosotros caminamos 365 días sin parar? Él fueron 365 años, pero nosotros realmente caminamos todo un año completo sin parar. ¿Verdad? Eso es para pensar, pero sí caminamos con Dios, y no nada más los 365 días, sino desde que agarramos, ¿verdad?, ese arado y entramos al camino, no paramos, seguimos adelante, ¿verdad? Seguimos adelante. Este varón de Dios, Enoc, caminó y Dios se lo llevó. Él dice, porque desapareció, porque Dios se lo llevó. Hoy en día, muchos cristianos, ¿verdad?, alrededor del mundo están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero realmente estamos caminando con Dios, porque si no camina con Dios, no nos vamos con Él, aunque esté en la iglesia donde esté. Enoc dice que él caminó y desapareció, porque Dios se lo llevó. Él caminó con Dios todo el tiempo, todos los días de su vida. Para los varones, ¿verdad que dicen los varones? Yo no tengo tiempo, tengo hijos, tengo familia, tengo que mantener, cuidar de mi esposa, cuidar de esto, cuidar del otro, cuidar de los biles, el trabajo, el carro, todo, ¿verdad? Lo que hacen. Pero este varón Enoc era un padre de familia, tenía familia, y en medio de todas las ocupaciones dicen que él caminó con Dios. Él está allí, ¿verdad?, en el libro de Hebreos, ¿verdad?, donde nos habla de los héroes de la fe, ¿verdad? Y allí, ¿verdad?, cuando dice de los héroes de la fe, es que fueron hombres valientes, con esa fe genuina, no una fe muerta, ¿verdad? Como hoy en día mucha gente tiene fe, pero esa fe que es muerta. El Señor dice que se agradó porque él tuvo fe, porque es imposible agradar a Dios si una persona no tiene fe. Así que si usted quiere que Dios se agrade de usted tiene que tener esa fe viva. Pero esa fe viva usted la va a obtener cuando usted vaya al secreto, cuando usted vaya a orar. Allí es donde usted va a su fe se va a agigantar, su fe va a crecer. Por eso mucha gente cuando va a orar le da sueño. ¿Ha mirado que mucha gente se queda dormida? Pero no importa que se quede dormida. Si se queda dormida, allí él hizo un esfuerzo por ir a buscar de Dios, y
Dios allí le va a hablar en ese sueño. Le va a decir, despiértate, tú dormilón, ¿verdad? Pero Dios le va a decir algo. Pero tenemos que, ¿verdad? Así como este varón Enoc, él le agradó a Dios su fe. Yo digo, wow, en la fe, esa fe tan grande que estos siervos tenían, que hicieron un impacto en un mundo corrupto, en un mundo lleno de maldad. Ellos se movieron en fe, creyéndole a Dios y no apapachando el pecado, ¿verdad? Predicaban la palabra de Dios con autoridad, con poder, con unción, y no les importaban las circunstancias. Y eran igual como usted y yo, ¿verdad? Padres, madres, ¿verdad? Porque cuando se habla del varón, también se aplica para la mujer, ¿verdad? Nosotras, las mujeres, ¿verdad? Tenemos un papel bien grande, ¿verdad? Como madres, de también ponernos en la brecha, ¿verdad? Y de tomar estos ejemplos de estos varones. Hay muchos ejemplos de hombres, de mujeres que hicieron la diferencia y que realmente le creyeron a Dios, así como este varón Enoc. Él dejó, lo que me impacta, que dejó un legado de fidelidad, de fe a sus descendientes. ¿Qué ejemplo les dejó a su descendencia? ¿Qué ejemplo, padre? ¿Qué ejemplo, madre, le estás dejando a tus descendencias? Que tus hijos, tus nietos te digan, no, pues mi abuela, nomás cuando iba a dirigir, es cuando oraba. No, pues nomás cuando la ponían a hacer algo, oraba. No, que tus nietos, tu familia, tus hijos digan, él es un guerrero. Siempre lo miré de madrugada orando, buscando el rostro de Dios. Esa es mi abuela, esa es mi madre, que es una madre de fe, una madre que impacta el cielo. Esa mujer cuando ora, abre los cielos y cosas grandes suceden. Tienes que dejar ese legado a tus hijos, a tus descendencias, así como Noé. Noé dejó ese legado de fidelidad, de fe, de obediencia a sus descendientes. Qué ejemplo, ¿verdad? Tan más grande que ese héroe de la fe. Y saben, se le va a cerrar a usted, pero cuando yo estaba meditando en los héroes de la fe, yo no sé ni por qué se me vino a mi mente los niños héroes de México. ¿Ustedes se acuerdan de los niños héroes de México? Esos niños, ¿verdad? Fueron leales a su patria hasta el último. Les decían niños, pero ellos estaban en ese batallón, ¿verdad? Allí, reclutados allí. Y ellos, ¿verdad? Según la historia dice que ellos, ¿verdad? Quedaron marcados porque fueron leales a su patria. Se dice que en 1847 más o menos, ellos pelearon, ¿verdad? Para pelear por su nación, que estaban siendo invadidos y estaban peleando, ¿verdad? Por ese lugar de la batalla de Chapultepec, y ellos murieron allí leal, siéndole leal a su patria. Y yo digo, son héroes. Ahora Dios también quiere que usted, yo, el pueblo, sea un héroe de Dios, un héroe que queda marcado, quedamos marcados, que tenemos fe y que somos leales a nuestro Dios en todo momento, en toda situación, que ponemos siempre a Dios y tenemos esa fe tan grande, así como la tuvo Noé, ¿verdad? Que él dejó ese legado, que caminó con el Señor hasta el fin de su vida. Tanto le agradó a Dios su vida, que no lo dejó que muriera, sino
lo arrebató y se lo llevó. Tal vez a nosotros no sabemos, no va a dejar que nosotros muramos por caminar con el Señor todo el tiempo. Vamos a ser arrebatados de esta tierra con el Señor y tal vez no vamos a ver muerte, no lo sabemos, pero camine con Dios y usted va a mirar que lo que Dios va a hacer con usted y sobre todo el legado que usted va a dejar. ¿Sabe que es ese legado que dejó Enoc? Lo estaba mirando su descendencia. Allí, ¿verdad? Miramos que fue el abuelo, el tatarabuelo de Noé. ¿Y Noé quién fue? También, ¿verdad? Él venía de la misma descendencia. Allí miramos que también él fue justo, fue obediente. Y allí venía la línea. Así, ¿verdad? Si usted es fiel a Dios, no se desanime por lo que sus ojos naturales están mirando. Dios está trabajando con nuestras descendencias. Dios está trabajando con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros bisnietos. Dice su palabra que herencia de Jehová son los hijos y que nuestras generaciones serán grandes y poderosas aquí en la tierra. No mires con tus ojos lo que ahora estás mirando. Mira la promesa que Dios te ha hecho. Tal vez tienes tantos años orándole a Dios y clamándole a Dios. No es tu tiempo, no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Pero el tiempo de Dios, recuerda que siempre es perfecto. Dios nunca se adelanta, Dios nunca se atrasa, Él siempre llega a tiempo y tus descendencias serán benditas, porque nuestras descendencias no habrá pobreza, no habrá más todo lo que miramos en nuestros antepasados que hubo en nuestra descendencia, no hay ni habrá, porque nuestras descendencias están bajo la mano de nuestro Dios. Tenemos muchas promesas en la palabra. ¿Y sabe por qué? Por eso el enemigo no deja que mucha gente escudriñe la palabra, porque hay promesas para nosotros que nosotros podemos hacerla nuestra. Es cuando, mire, usted va al doctor, el doctor le dice, tómate esta medicina, usted se la toma, si él le dice a tal hora, usted allí está atrás el horario. Pero la palabra de Dios dice que es poderosa y es medicina también. Hay promesas, como ahorita miramos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es activa. Esa palabra es poderosa y allí en esa palabra está todo para nosotros, incluso para nuestra familia. Así Enoc dejó, ¿verdad?, ese legado para su familia y para sus descendientes. Allí miramos que Noé también obedeció en medio de este mundo corrupto. Él obedeció así como su bisabuelo Enoc. Qué maravillosa la palabra de Dios. Cuando tú y yo decidimos caminar en obediencia, decidimos caminar bajo la palabra de Dios, bajo los mandamientos de Dios, obedeciendo lo que Él nos manda, así como estos ejemplos maravillosos que tenemos. Hay muchos ejemplos que nosotros podemos tomar a través de la palabra de Dios. Otro ejemplo que me impacta mucho y que ustedes conocen es la vida del apóstol Pablo. Aunque él, ¿verdad? Cuando él tuvo su primer encuentro, él, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que él desde la primera vez, él abrazó esa transformación. Y
y el propósito de Dios. Él abrazó con todo su corazón, ¿verdad? Que el primer encuentro que dijo, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Él no conocía de Dios. No le vaya a hacer usted esa pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque usted ya sabe lo que tiene que hacer. Yo ya sé lo que tengo yo que hacer. El mandato que Dios me ha dado, el mandato que Dios le ha hecho a usted. Pero Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él desde ese momento, su vida fue transformada, su vida fue cambiada, y desde ese momento él comenzó a caminar, ¿verdad? A caminar con el Señor. Y ustedes conocen toda la historia de él, cómo él impactó al mundo, puso al mundo, ¿verdad? Lo trastornó, lo cambió, ¿verdad? Hizo grandes cosas para Dios, porque desde el momento que él entregó su vida, él abrazó esa transformación. Él se apasionó por Dios, se apasionó tanto que no le importó lo que pasó, porque todos conocemos su caminar, ¿verdad? Porque no crea que este caminar es a veces fácil. Él caminó y todo lo que él pasó, pero él no se desanimó, ¿verdad? Como muchos que van caminando y tiran la toalla y se salen del camino, se salen porque la razón que se salen es porque se desconectan de su presencia, se desconectan de su palabra, ¿verdad? Muchos dicen: ay, que cayó, que se cayó. Y dice: no, pues si ya tenía tanto tiempo, no importa, ese era el tiempo, no importa lo que uno tenga en el caminar de Dios. Lo que importa es que día tras día tenemos esa relación íntima con Dios, y esa nos va a hacer que nosotros caminemos y que no nos desviemos para ningún lado. Este siervo se rindió, se humilló al Señor con todo su corazón. Ahí tenemos la cita, ¿verdad? En Hechos capítulo 9, versículos 6 y 7, donde dice que el temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad, a la voz, mas sin ver a nadie, ¿verdad? Porque era su presencia, era Dios mismo, era Jesús mismo, porque él no perseguía a los hombres, sino a la iglesia, sino perseguía a Jesús mismo, lo estaba persiguiendo. Pero qué ejemplos tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y más ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino, ¿verdad? Y siendo el Hijo de Dios, Él nos dio ese ejemplo, que Él caminó siempre en obediencia, en humillación, en búsqueda, en todo momento. Él buscó a Dios. Qué ejemplo tan más grande y supremo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso allí dicen en San Juan capítulo 5 versículo 19, dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Él siempre estuvo en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo estuvo siempre en esa comunión con el Padre. Y nosotros tenemos también que seguir esos ejemplos. Él caminó en obediencia hasta el final, ¿verdad? Hasta el final Él caminó en esa obediencia. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Así que nosotros, ¿verdad? Tenemos que seguir caminando
Señor venga o el Señor nos lleve a su presencia. Sigamos caminando, que hay beneficios cuando nosotros caminamos con nuestro Dios. Hay muchos beneficios que podemos tener, ¿verdad? Está la paz, el gozo que nadie nos la da. Son tesoros que atesoramos cuando venimos al Señor. Ese gozo, esa paz, Él pelea por usted. Hay esos beneficios que Él pelea por nosotros. Él siempre se levanta como poderoso guerrero gigante, peleando por usted, peleando por su familia. Incluso cuando dormimos, Él pelea por nosotros. Hay muchos beneficios cuando caminamos con el Señor, ¿verdad? Vienen esos cambios a nosotros. Así como miramos el cambio de Pablo, también hay cambios en nosotros. Usted no tiene que decir, estoy llorando. No, se van a ver esos beneficios. Van a decir, y aquel hermanito, ¿qué le está pasando? Yo quiero estar cerca de él para que se me pegue lo que él tiene, porque hay fuego en ese siervo, hay fuego en esa sierva. Péguese a un lado de aquel que está encendido, para que usted también se encienda, para que usted también comience a prenderse. Préndase con ese fuego. Dígale al Señor, lléname, lléname, lléname. Y con todo su corazón, y el Señor lo va a llenar. El Señor lo va a bautizar. El Señor lo va a transformar. Él va a trabajar dentro de usted, dentro de nosotros. Él va a trabajar. Pero hay muchos beneficios. Pues se van a mirar los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados. Aleluya. Así, ¿verdad? En esta preciosa mañana, el último beneficio, ¿verdad? Es la prosperidad, que mucha gente no cree en la prosperidad, ¿verdad? Pero el Señor nos prospera, nos bendice, ¿verdad? Nosotros no somos como los del mundo, que ellos trabajan tanto, overtime, y usted los mira, los oye, y no, que no tengo, porque lo están confesando con su boca. Pero todos los días usted diga, yo soy próspero, soy bendecido. Y si usted es obediente, usted es. Porque lo que nuestras manos tocan es prosperado, es bendecido, es multiplicado. Todo lo que hacemos con nuestras manos y somos bendecidos, porque nuestro Padre es próspera. Afuera la miseria, afuera la pobreza, afuera la escasez, porque somos un pueblo bendecido de parte de nuestro Dios. Pero la bendición más grande, recordemos que es nuestra salvación y la vida eterna que Dios ha preparado y nos ha prometido a cada uno de nosotros. Así que en este día es una invitación, ¿verdad?, que Dios le hace para caminar con Él. No se desanime. Si usted el tiempo que tenga caminando, siga caminando con Dios, siga caminando, no se desanime, siga caminando, que la victoria es de usted, y caminar con Dios día con día, eso es lo que le agrada a Dios. El último texto que tengo es en Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Eso es lo que el Señor nos pide, justicia, y que nos humillemos delante del Señor. Y recuerda que el que se humilla, ese es el que Dios va a levantar. Aleluya. Así, en esta preciosa mañana, yo les dejo con esta palabra. Tu pueblo que me estás mirando, si en esta mañana tú estás apagado, tu espíritu está apagado, despierta
y busca a Dios en el secreto. Y yo te garantizo que te va a llenar con ese fuego, te va a llenar con esa unción. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así en esta preciosa mañana